Bienvenidos a la presentación de nuestros cursos Madrasa Rabbani 2025. Quiero contarles una pequeña historia, que es la historia de este curso que vamos a presentar. Hace casi 800 años tuvo un lugar un encuentro en Konya, en Turquía, la actual Turquía, entre dos derviches, dos sufís. Uno venía de Tabriz, de Persia, y el otro había nacido en una pequeña aldea del Jorasán persa. Uno y otro se vieron en dos etapas. Una duró 18 meses y otra fue un poco más breve. Se cree más o menos que en total estos dos derviches se vieron 2 años y medio, hasta que uno de ellos desapareció y el otro lo buscó a lo largo de 2 años. Y esos 2 años, ni siquiera, por tanto que amaba y tanto había sido el desgarro de su pérdida, ni siquiera podía pronunciar su nombre sin llorar. Hasta que se enteró de su partida, de su muerte, que aún al día de hoy es fruto de diversas hipótesis e incógnitas. Ese encuentro que tuvieron maestro y discípulo, ahora vamos a preguntar al profesor Jalí Bárcena, que vamos a hablar hoy aquí, sigue resonando hasta el día de hoy por innumerables factores, ¿no? Fue una forma fundacional de crear un vínculo entre maestro y discípulo que fue más que maestro y discípulo, donde los dos se han nutrido, donde los dos han intercambiado pareceres, donde los dos se han complementado. Y como dice Jalil, este fue un verdadero encuentro en una confluencia de dos mares. Así que hoy les vamos a hablar de la presentación de este curso. Estamos muy contentos de tener que es específicamente el vínculo que han tenido Maulana Jalaluddin Rumi con Shams al-Tabriz, que son, mashallah, es un choque de astros que creo que nunca hubo así un vínculo en la historia del Tasawuf. Bienvenido, Jalil, salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, querido Abdul Wakil. Muchas gracias por tu amable invitación, por tu linda presentación también, y es un placer, como siempre, estar nuevamente acá en la Madrasa Rabbani. Alejandro, recién fuera de cámara le contaba que estaba releyendo el libro de Rumi de él, que si no lo leyeron, la verdad que es, no porque él esté presente, la verdad que a cada quien que viene a casa se lo presto y después tengo que luchar para que me lo devuelva, pero se lo recomiendo que se lo compre por usted, porque uno le vuelve a leer y se queda atrapado. Yo recién estaba volviendo a leer toda esta historia del vínculo entre Shams y Rumi y volví a quedar atrapado, es fascinante, tiene algo de policial, es espiritual, es un ensayo, es poético, más allá, la verdad que es un libro que se va a seguir leyendo Inshallah por mucho tiempo porque tiene muchísimo beneficio y tiene un contenido precioso. Te quiero preguntar, Jalil, primero que nada, cuéntanos un poco de qué va a ser esta formación que vas a iniciar en Madrasa Rabbani en octubre, que va a consistir en 12 clases, creo que son 6 meses a lo largo desde octubre. Cuéntanos un poco cuál es la propuesta. Bien, efectivamente va a ser un seminario largo, eh, van a ser 12 sesiones porque nos tememos que estos dos mares, sino océanos de sabiduría, no cabían en menos espacio. Y seguramente también lo desbordarían, pero no podemos ir tampoco mucho más allá. Por lo tanto, vamos a hacer efectivamente este seminario largo y vamos a centrarlo en esa, efectivamente, tal como tú comentabas en la linda presentación, en ese encuentro tan singular, tan excepcional, tan único, tan privilegiado y tan, casi podríamos decir incluso providencial. Hay algo de providencial en este encuentro. Eh, Efectivamente marca un antes y un después en la vida de Maulana Jalaluddin Rumi. Y lo más importante del seminario es, en primer lugar, comprender, ¿no? Comprender, por un lado, qué eran esos dos mares antes de encontrarse, cómo es ese encuentro, insisto, tan providencial y tan paradigmático y tan singular, y qué sucede después de ese encuentro, y sobre todo yo creo lo más fundamental, ¿qué, qué nos aporta a nosotros ahora ese encuentro único? Porque efectivamente no es la relación clásica, podríamos decir que incluso vertical y jerarquizada, por decirlo así, la relación clásica maestro-discípulo, una relación vertical en ese sentido, sino que rompe un poquito con estos parámetros. En ese sentido, a mí me gusta en el libro, efectivamente, así lo decimos también, ¿no? Que es una relación mucho más horizontal, ¿no? Mm. Porque y acabo con esto, estas primeras palabras,
porque no hemos de olvidar que en el momento en el cual se produce ese encuentro de esos dos mares, Maulana Jalaluddin Rumi es todo un al-faqih, es decir, es todo un docto conocedor diríamos, de los entresijos de la ley islámica, es decir, del cómo ser musulmán, y al mismo tiempo, como ha sucedido a lo largo de la historia del din, de la tradición islámica, es al mismo tiempo ya un maestro del tasawwuf. Ujú. Él ya es un pir, un sheikh, un, un guía de almas, un conductor de almas del tasawwuf. Por lo tanto, Shams de Tabriz no le inicia en los, podríamos decir, en los secretos de la vía interior del tasawwuf. Eso ya, Molana Jalaluddin Rumi ya lo es, ya es eso. Por lo tanto, ¿qué nueva puerta se abre en la vida de Molana de Morona Rumi con este encuentro? Y sobre todo, insisto, hoy a nosotros, 800 años después, o los que sean exactamente, sí, esos, eh, ¿qué leemos? ¿Qué nos aporta esa confluencia de los mares hoy? Un poquito ese es el planteamiento de nuestro seminario. Mashallah, muy lindo. ¿Vos creés que Rumi fue definitivamente Rumi después de Shams o él ya lo era y simplemente como que le agregó un poco de sabor a su búsqueda o de pasión? Todo lo que él escribe, o sea, lo más conocido sucede después de Shams. Todo el Rumi que nosotros conocemos, el legado de él, es posterior a Shams, es post transformación de ese encuentro. Sí, es decir, el Molaná Jalaluddin Rumi que nosotros hoy admiramos, que nosotros hoy seguimos, que nosotros hoy leemos, y no solo dentro diríamos, del sufismo mevleví, de la tariqa mevleví, sino, en fin, en todas las mayoría de sensibilidades, por decirlo así, de caminos dentro de la espiritualidad islámica, e incluso fuera del din, ¿no? Ese Maulana Jalaluddin Rumi que admiramos, es indudable que es fruto de ese encuentro. A mí me Mm. gusta decir, y creo que no es una exageración, tal vez sin ese encuentro, Maulana Jalaluddin Rumi no habría sido sino un maestro anónimo más del tasawwuf, como hay tantos en nuestra tradición. Ahora bien, eso no significa que, como decir, que todo Maulana Jalaluddin Rumi partiera de cero, partiera de cero a partir del encuentro con Shams de Tabriz. Ese encuentro es un encuentro muy breve en el tiempo, por tanto significa muy intenso también. Ujú. Fue corto pero intenso. Y Maulana Jalaluddin Rumi, por decirlo así, estaba preparado para ese encuentro. Incluso Claro. estaba preparado, yo me atrevería a decir, psicológicamente. Es una persona que casi tiene 40 años, por lo tanto, ya ha tenido suficientes Shams tenía más de experiencias. 60, ¿no? Shams le llevaba más de 20 años, ¿no? Sí, era mayor que él, pero quiere decir que por lo tanto, es una relación de madurez. Claro. Yo me atrevería a decir que él estaba ya psicológicamente preparado, Mm. biológicamente preparado también, porque es un encuentro que exigente físicamente también, y sobre todo humanamente y espiritualmente estaba preparado. Eso lo digo porque no arranca de cero, no Claro, arranca de cero, y muy posiblemente todos los años que Mevlana ha pasado previamente formándose diríamos, en las ciencias clásicas de Ulumuddin, las ciencias claro, del Islam, y después como iniciado en una muy singular forma de tasawwuf, de sufismo islámico. Todo eso indudablemente le preparó el terreno para poder entender y para poder vivir y encajar esa confluencia de mares, lo cual no quita y lo cual no desmiente el hecho de que para él fue una sacudida fortísima. Fue una claro. sacudida fortísima.
Pero Pensaba, que ¿no? Los luego 40 años para no, nosotros, en nuestra tradición, los 40 años es una edad que el profeta la pasó con él, empezó a recibir la revelación, o sea, es una edad muy significativa sí, para nosotros, ¿no? Que la sí, edad de la preparación para recibir sí, algo superior, ¿no? sí. Sí, el número 40 es un número, diríamos, de totalidad, Ujú. emblemático de madurez, mm, emblemático. Es igual que sean 38 años que 42, se dirá alrededor de 40. ¿Eh? 40 tiene Ujú. ese sentido, diríamos, de madurez, ¿no? En otro ámbito hay el caso, por ejemplo, de la recopilación de palabras, de hadices, de dichos del profeta, del Imam Nabawi, los 40 hadices, y Claro. los hadices son 42, pero el Ujú. título son los 40 hadices. Es igual que sean Ujú. 42 que 45. El título genérico es los 40. Y Claro. en ese sentido marca pues un número esto de madurez, de completud, podríamos Ujú. decir. Insisto en todo esto porque para vivir al lado de Shams y para vivir la experiencia de Shams y la sacudida de Shams, se necesita, diríamos, madurez, madurez. Y Mevlana estaba preparado para recibir ese impacto, podríamos decir. Mashallah. En el programa del curso me llamó la atención lo que tú llamas la pedagogía solar de Shams. Puedes decir muy sintéticamente, entiendo que ya Sí, juegas con Shams y el nombre del sol, pero sí, cuéntanos un poquito esto, ¿cómo que era la forma de enseñar? Podemos presentir la forma de enseñar de Rumi, ¿no? Que era algo un poco más tradicional de los sí, Sheikh, de la tradición espiritual nuestra, pero la de exacto. Shams, ¿cómo enseñaba Sí, Shams? sí, jugamos un poquito, juego un poquito con las palabras y jugamos un poquito con el propio nombre de Shamsuddin Tabrizi. Shams es, tanto en árabe como en persa, es el sol, ¿no? Y el sol nos acaricia en primavera y nos abrasa en verano. La pedagogía solar, por lo tanto, es un juego de palabras que pretende hacer ver, diríamos, cómo es esa pedagogía particular de Shams, del sol de Tabriz. Y esa pedagogía es, yo digo, solar en el sentido de que acaricia en algunos momentos, pero en otros abraza, abraza y quema, ¿no? En cierta forma, Molana Jalaluddin Rumi, al contacto con ese sol de Tabriz, ¿cómo decir? Se consume, se consume en ese fuego solar para consumarse como persona, ¿no? Entonces, un poquito es un juego de palabras para hacer ver, diríamos, lo más característico de Shams, ¿no? La pedagogía solar de Shams se refiere al hecho de que Shams propone una, ¿cómo decir? Una sacudida. Esa es la pedagogía solar que quema, ¿no? Eh, yo creo que lo llevó al límite a Molana Jalaluddin Rumi sin humillarlo. Esto hay que corregir esto. La pedagogía solar de Shams es fuerte, es contundente, pero jamás lo humilló. En todo momento hay que recordar que son personas del din, que son personas tradicionales de la Ujú. espiritualidad islámica y por tanto que el respeto y digamos, el respeto a la dignidad humana está presente en todo momento. Pero sí que es cierto que es una pedagogía que sacude. Es que, Ujú. claro, una pedagogía que diríamos que viene, por decirlo así, a reconfortarnos y a, como decir, a no hacernos cuestionar nada de nosotros, ¿qué pedagogía es esta? ¿No? Por Claro. tanto, pedagogía solar es esto, una pedagogía que viene, diríamos, por decirlo así, a quebrar algo en la persona de Mevlana para que se cuestione, para cuestionar cosas y todo ello en aras a poder, por decirlo así, ascender en esa escalera que tanto le gustaba a Molana Jalaluddin Rumi, en la escalera del ser, ¿no? En subir más peldaños en la escalera del ser. Mayada, toda esta la parte linda, ¿no? Tú cuentas el libro con mucho detalle, toda la parte conflictiva, toda la sacudida de cimientos familiares, sociales, económicos, no diría profesionales, ¿no? Pero bueno, de alguna forma su Mm, carrera mm. dentro de la madraza prácticamente se terminó.
¿no? Ujú, Cuéntanos un ujú. poco eso, como que ese es el efecto colateral, ¿no? Ahora vas a contar la parte bonita, pero hay Claro, un efecto colateral biográfico que realmente lo arrasó a él por completo. No es que eh, solamente lo usó para inspirarse en unos poemas más bonitos, no, 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 mm, le rompió su sí. vida en mil pedazos. Sí, sí. Claro, una de las suertes que tenemos respecto a Maulana Jalaluddin Rumi es que es una de las personas, uno de los grandes sabios del periodo clásico del Islam, podríamos decir, hasta el siglo XIII, esos siglos, del cual conocemos más detalles de su vida. Por tanto, eso también nos ha permitido, yendo, eso sí, a las fuentes tradicionales, pues nos ha permitido conocer más detalles de él. De otros sabios apenas conocemos pues que escribió esto o aquello, pero o conocemos su obra, sus obras, pero no conocemos los entresijos de su vida, ¿no? Y yo creo que eso es lindo también, conocer lo que se ha escrito, pero también lo que se ha vivido, ¿no? Claro. Y en este caso, pues sí que tenemos muchísimos elementos para ver ese lado humano también de Maulana Jalaluddin Rumi. Y es cierto que estos dos mares, que son dos mares también, podemos decir, son dos mares apasionados, ¿verdad? Ujú, Son dos mares apasionados. Pues efectivamente esto provoca un verdadero terremoto en la vida ujú. familiar, en la vida familiar, en la vida, diríamos, como docente, podríamos decir, de Maulana Jalaluddin Rumi, y bueno, efectivamente, me atrevo a decir incluso hasta en la vida urbana de Konya, ¿no? A veces esta confluencia de mares, digamos, que tuvo algo también en algunos momentos de choque, pues efectivamente salpicó, este choque de esos dos mares, salpicó muchas áreas de la vida personal y de la vida colectiva, de la vida personal de Maulana Jalaluddin Rumi y de la vida colectiva. Para mí eso también le da más carácter humano a todo ello, porque no hablamos en términos abstractos Ujú. de una relación abstracta de maestro, discípulo, etcétera, etcétera, sino que, bueno, se vio cómo él tuvo que reajustar muchísimas cosas en su vida, ¿no? En definitiva, vivir intensamente una experiencia espiritual de este calibre es justamente hacerse capaz de ella. Para Ujú. hacerse capaz de ella, algo se tiene que romper en uno. ¿Vale? Es como, diríamos, como si uno tuviese que ensancharse para acoger más vida. Entonces, algo se rompe, ¿no? Algo Claro. se rompe. Mm. Mayará. No, pensaba, digamos, uno cuando lee a veces los poemas de Borges, ¿no? Que son elucubraciones de un lector, de alguien muy inteligente, de alguien que pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Pero en cambio lo de Rumi es alguien atravesado, porque él era eso que él escribía, ¿no? No Mm. era que estaba contando vidas de otros derviches que se habían enamorado de su maestro. Era su propia vivencia personal. Sí. Eso creo que le da una fuerza universal que al día de hoy Mm. siguen estando esos poemas tan vivos, ¿no? Mm. Sí, yo soy un gran admirador del maestro Borges, No ¿eh? lo voy a criticar a Soy, Borges, perdón, sí. Pero bueno, soy digo, un gran son dos búsquedas completamente diferentes, ¿no? Una Sí, persona que inventaba los compadritos, un montón de cosas que él no vivía, ¿no? Lo vivía a sí, través de los libros, él vivía a través de los libros, ¿no? sí, Y no, no, Rumi ya te lo digo vivía que en carne propia, claro. sí, soy un grandísimo admirador del maestro Borges, de Jorge Luis Borges, pero es cierto que estamos ante otro tipo, ¿no? de autor en este sentido, ¿no? Ujú. Molaná Jalaluddin Rumi, como decir, eh, eh, escribe lo que vive, escribe lo que vive y vive lo que escribe. Y sabiendo que escribir, en cierta forma, él no escribe, sino que dicta. Esto lo veremos en su momento porque lo que dicta, y es que, claro, nos movemos en una tradición, en un ámbito fundamentalmente sonoro, auditivo y de oralidad. La poesía escrita como tal no existe. En la civilización islámica, en las culturas islámicas, la cultura árabe, la cultura persa, la cultura turca, por citar quizás las más
importantes y que me perdonen otras, la poesía escrita en sí, la poesía es fundamentalmente oralidad. Después Claro. se pone por escrito, pero fundamentalmente es oralidad con lo que eso tiene, diríamos, de una viveza y de una inmediatez tremenda, ¿no? Esto lo digo porque estrictamente Maulana Jalaluddin Rumi no escribe, escribe muy poquito, poquitos poemas, poquitos ghazal, sino que los dicta, Oraliza. ¿no? Los Ah, dicta oralmente, ¿no? Pero sea como fuere, que valga la imagen, ¿no? Él escribe lo que vive, no, claro. no, no hace ficción espiritual. Ujú. Y no solo eso, sino que vive lo que escribe, que esto es lo más importante. No es un hipócrita en ese sentido. No, no Claro, es un Mashallah, hipócrita. Mashallah. Ese. Qué bueno. Yo Por eso cuando releía, sí, sí, dime, hallamos dime. algo de él en cada palabra. Yo creo que por Mashallah. eso nos conmueven a veces algunos de sus versos, porque parece que está ahí, ¿verdad? Parece que Claro. está ahí. Mm, Claro, cuando releía el libro y todo el encuentro con Shams, ¿no? Pensaba, digo, Rumi fue el único que entendía a Shams, o sea, para todos los demás era un jugador de backgammon que contás que a veces le sacaba dinero a la gente de plata, ¿no? Y lo veían más mm, como diríamos mm, acá en Argentina un chanta. Y mm. Rumi fue el único que realmente lo vio. Eh, Indudablemente, Molaná Jalaluddin Rumi entendió perfectamente a Shams Tabrizi, y por eso hablamos de esta confluencia. No fueron muchos los que entendieron la figura de Shams. Fueron muy poquitos, a pesar de que a veces en las agiografías se diga lo contrario. No, no, esto no es cierto. Fue un reducido círculo íntimo alrededor de Mevlana, su hijo Sultán Falat en todo momento. Salahuddin Zarkubi, que será una persona muy importante cuando llega Shams para acogerlo, para ser también, como decir, un apoyo fundamental de Molana Jalaluddin Rumi. También Husamuddin Chelebi, que pasará después, también jugará un papel importante después a la muerte del propio Molana Jalaluddin Rumi. Su mujer también. Este es el círculo más íntimo que comprende, sí que entenderá qué significa Shams, pero no del todo. Ujú. Ahora bien, lo que sí que tienen una confianza ciega es en Maulana Jalaluddin Rumi. Y esto lo expresan todos de una u otra manera. Es decir, si, por decirlo de forma concreta, si tú ves en él algo y yo he visto en ti algo, aunque yo no sea capaz de ver lo que tú ves, yo voy a confiar. Esa es como decir, esa es la actitud del círculo íntimo de Mevlana, incluida su esposa también, ¿verdad? Es decir, sí que había una plena confianza en él, y yo creo que esto es bonito también, ¿verdad? Esto es bonito. Si tú has visto en algo, eso no puede ser, no puede ser, como decir, no puede ser mentira, por decirlo así, o Claro, no puede claro, ser, como decir, o te conocemos y confiamos en ti. Por lo tanto, si tú has visto algo, es que hay algo que nosotros no alcanzamos a ver, pero te vamos a seguir por confianza en ti. Eso es Mashallah. lindísimo, ¿no? Porque también nos habla claro, esta relación comporta esto también, comporta que en ese medio, en ese círculo íntimo de Mevlana, va a haber este tipo esas personas se van a sentir también, por decirlo así, se van a sentir interpeladas, ¿no? Y en ningún momento va a haber la más mínima fisura. Sí que en un elemento de la familia de Morajal Rumi, de su hijo menor, que, aun siendo su padre, no será capaz de ver más allá de todo esto, ¿no? Pero indudablemente Maulana Jalaluddin Rumi entendió a la perfección, y por eso después, y ese será un punto del programa, y yo creo que ese es un punto que yo creo que Abdul Wakil, a ti te debe de gustar también, porque además tu último cómic lleva por título Al-Hidr,
Maulana Jalaluddin Rumi tuvo la conciencia desde muy al inicio de que no estaba ante cualquier tipo de persona y por eso llamó a Shams su Heder. Heder, ya sabemos, es una figura un tanto enigmática que aparece insinuada en el texto coránico, pero no con el nombre. La tradición después le ha otorgado este nombre. eh, y es para algunos un maestro espiritual, para otros tiene el rango de profeta, está muy cerca del profeta Musa, alayhi salam, el profeta Moisés. Eh, Heder tiene una pedagogía muy particular y desde el primer instante Maulana Jalaluddin Rumi sabe que está ante su Heder o Hader. ¿eh? Y así lo llama. Él llamará, se referirá a Shams como su Heder. Claro, y esto lo hace porque él ha, como decir, él ha personificado, Maulana Jalaluddin Rumi, el texto coránico, lo conoce, lo comprende, sabe de ese personaje, y por eso que decíamos al inicio, y en cuanto ve la personalidad de Shams, él tiene una referencia previa para poder integrar lo que va a vivir y es la figura emblemática de Heder. A eso vamos a dedicar una parte importantísima del seminario, porque aquí está, en esa comparación que hace Maulana Jalaluddin Rumi, Shams es mi Heder, aquí está el secreto de esa confluencia de mares y por lo tanto va a ser el núcleo fundamental de nuestro seminario. Más allá del libro cuenta hasta que lo había puesto en la puerta de su habitación, ¿no? Que de la puerta que Eso decía Jan, es, ¿no? Es una... lo había caligrafiado Ajá. me hubiese gustado ver la caligrafía Ujú. de Más Maulana allá. Jalaluddin. Y hay un detalle, Mm. en eso, eso es lo que decía antes, ¿no? Que conocemos muchos detalles, ¿no? Y la propia tradición Mevleví separa en detalles tales como decir que Mevlana Jalaluddin Rumi caligrafió con su propia mano, no con un cálamo, no Ujú. con un pincel, no con nada, es decir, con su propia mano mojando en tinta de color rojo. Wow. ¿eh? Este es el Makán de Heder, este es el lugar de Heder, ¿no? Hacerlo con la propia mano implica, diríamos, inmediatez, sin mediación, no hay mediación del cálamo, es la propia mano, es tu propio ser el que está escribiendo esto, ¿no? Y lo hizo, dice la tradición, y todos estos son detalles simbólicos muy lindos, en color rojo, ¿verdad? El color rojo está siempre asociado a la figura de Shams, a la figura solar, antes decíamos, ¿verdad? De Shams. Este es un detalle muy, muy lindo. Pero insisto, en el seminario por lo tanto, también vamos a adentrarnos un poquito en los entresijos del texto coránico cuando se menciona, cuando ahí aparece, insisto, de forma anónima, sin mencionar su nombre, la figura de Heder. Porque Dejé, esos claro. pasajes son fundamentales para Maulana Jalaluddin Rumi. Mayará. Quería preguntarte para cerrar, para no spoilear mucho Mm, el curso, pero podríamos pasar hablando un montón mm, y leer el libro. Quiero también cerrar leyendo una parte de tu libro. Que nos cuentes un poquito, aunque sea, yo sé que esto lo vas a explorar, ¿cómo fue el último encuentro entre Maulana Yasmin Rumi y Shams? No quiero de todo lo posterior, su desaparición, porque eso lo vas a abordar, que es muy, muy, casi un policial, la parte policial de tu libro, que es fascinante, lo dejas abierto, es mm, increíble, te quedas pensando qué fue lo que le pasó, pero quiero que nos cuentes mm, un poco eso que fue, o esa cita final, o su vínculo final. Cuéntanos un poquito de ese mm. desenlace físico entre los Sí, dos. para mí es muy lindo, si me lo permites voy a contar esto muy brevemente. Efectivamente hay esos 18 meses primeros que desaparecen. Desaparece también, hay una razón pedagógica en esa pedagogía, ¿no? Y desaparece porque quiere hacerle ver a Maulana Jalaluddin Rumi que la madurez o que el amor maduro o que el amor madura eh, tras vivir la experiencia de la separación, Ujú. de la separación, del dolor de la separación. Esta ecuación, por decirlo así, dolor, separación, dolor, gozo.
ausencia, presencia son fundamentales en Maulanat Jalaluddin. Bien, el caso es que cuando vuelve nuevamente a la ciudad de Konya, él llega, ha sido su hijo Sultán Valad el encargado de ir a buscarlo y quien ha hecho el viaje en caballo, pero la cuestión es que no hay suficientes caballos y Shams de Tabriz sí que viene a lomos de un caballo y Sultán Valad, el hijo íntimo de Molana, hace todo ese recorrido de unos 1000 kilómetros a pie. Entonces, cuando Wow. llegan a la ciudad de Konya hay un gesto muy bonito y se dice que Molana Jalaluddin Rumi rompe a llorar cuando lo ve y está esperando a abrazarlo, ¿no? Está esperando a que descienda del caballo para abrazarlo, ¿no? Creo que estas cosas son muy lindas, ¿no? Pero Shams tiene un gesto muy lindo y es que antes de abrazar a Molana Jalaluddin Rumi, abraza a su hijo, porque ha visto en su hijo algo importante, ha hecho todo ese trayecto, diríamos, ha ido como, iba a decir, como emisario a rescatar a Shams, vuelve, por favor, ha hecho todo ese camino a pie y siente una emoción grandísima ante Molana, quiere fundirse, él lo expresa así, lo tenemos escrito, ¿no? Desea fundirse en un abrazo con Molana Jalaluddin Rumi. Pero hay un principio, me atrevo a decir, casi de justicia y de justicia moral y de dignidad. Y él previamente, a pesar de que está viendo que Moana está llorando, se abraza con Sultán Valad. Le da un abrazo a Sultán Valad, que es un chico en definitiva, es joven, creo que tiene unos 19, 20 años en ese momento. Reconoce algo importante y después sí, se funde en un abrazo con Molana Jaludin. La historia después explica que fruto de ese abrazo, diríamos, se oyen truenos y todo esto. Bueno, ese es el género literario de la agiografía, ¿no? Pero creo que son lindos estos dos abrazos. El primer abrazo con el hijo, con Sultán Balat, y después sí el segundo abrazo con Mevlana. Un abrazo. Mevlana era un hombre de abrazar, Shams de Tabriz era un hombre de abrazar. En la pedagogía de Shams, el abrazo está muy presente, porque un abrazo dice mucho, ¿verdad? Quien no entiende un abrazo, de la misma manera que quien no entiende un silencio, no entiende una larga explicación. O sea, Quien no entiende un abrazo, no entiende una larga explicación, ¿no? bueno, nuestro Para mí, camino inicia con un abrazo. Nuestro camino es un ¿Mm? abrazo. Antes de la revelación vino un abrazo del ángel Gibril, ¿no? Eso es. Está introducido por un abrazo, mashallah. Eso me parece muy simbólico Y también. nuestras iniciaciones, tu iniciación, mi iniciación, Mm. iniciaciones en nuestros respectivos caminos del tasawwuf o sufismo islámico, pasan también por un dar la mano, ¿verdad? Es decir, Ujú. en la pedagogía de Shams, no todo se transmite con la palabra, no todo se transmite con la sacudida. En esa pedagogía también hay algo que tiene que ver con el silencio. Se dice que muchas veces Shams enseñaba en silencio, en largas noches enseñaba en silencio a través de la mirada, ¿no? Se nos dice, ¿no? Esos detalles los vamos a explicar bien en Muy lindo, el, mashallah. en el seminario, ¿no? Haciendo ver que la pedagogía, no toda, es decir, la pedagogía no siempre pasa por la palabra, que es importante. Pasa también por el abrazo, por el dar la mano, es decir, por el contacto, ¿no? Por eso Mevlana habla de su relación con Shams de Tabriz como una relación hamdami. Comparten literalmente el mismo aliento, comparten un mismo aliento, ¿no? Respiran lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué significa eso, bien, y vamos a dar algunos detalles, bastantes detalles creo yo, sobre esta pedagogía y qué nos enseña y qué nos aporta a nosotros, ¿no? Esta pedagogía eh, que nació de esta confluencia de dos mares. Mashallah. Yo te preguntaba el encuentro final. ¿Hay una anécdota sobre el último encuentro entre ellos dos? ¿Se sabe algo? ¿Tú cuentas un poquito de...?
de esta última vez que ellos se vieron antes de que él desapareciera para siempre. Sí, el último encuentro ellos están juntos nuevamente en una, bien, podríamos decir, en un softbed personal, en una relación de compañía, hablando, etcétera, etcétera. Y sencillamente desaparece de golpe. La versión que más extendida es que llaman a la puerta, Shams sale para abrir quien hay ahí y Mevlana ya no vuelve a verlo. Aquí comienzan todas las especulaciones, que no nos vamos a alargar a propósito de ellas, pero por decirlo así, es un final abrupto, Ujú. el final el final físico, por decirlo así, es abrupto porque se produce de esta manera, no hay un final de despedida, bueno, pues yo he Ujú. acabado ya aquí, un abrazo y me voy. No, es un final abrupto, abrupto que también es una gran enseñanza para Maulana Jalaluddin Rumi, porque él tendrá que entender qué es lo que ha ocurrido. ¿Eh? Claro, Lo de la, y tardará 2 años en entenderlo hasta que se produce lo más importante, y lo más importante es que él es capaz de ver a Shams de Tabriz dentro suyo, por decirlo así. qué A lindo, pesar de Mayala, qué que, lindo. a pesar de que ya no está en presencia, él sentirá la guía ¿cómo decir? Y la cercanía, por decirlo así, de Shams de Tabriz. Eso es lo más importante. Y tarda 2 años en esto. Ah, Esto es mira, lo más fuerte, es que tarda 2 años en darse cuenta que también hay una enseñanza ahí y que ha sido de esa forma porque él tiene que darse cuenta de que donde tiene que buscar el eco de Shams ya no es fuera, sino dentro de sí mismo, ¿no? Por eso después Maulana Jalaluddin Rumi hablará muy poquito de Shams posteriormente. Porque hablar de él significaría, como decir que aquí está Maulana Jalaluddin Rumi y Shams es un recuerdo y hablo de ujú, aquel que forma parte del recuerdo. ujú. Y Maulana Jalaluddin Rumi hablará muy poquito después de que él asuma que ya, diríamos, ya no está físicamente Shams de Tabriz, ¿no? Por lo tanto, no hablará de él, sino que hablará Mayala, qué lindo. desde él. Y eso es muy lindo verlo. Eso es lo que, esa es la fuerza, sí, también del maestro espiritual, ¿no? Aquí tenemos una enseñanza muy grande que desgranaremos en el seminario, tiempo tendremos en nuestras sesiones para desgranar, pero esta es una enseñanza muy linda para nosotros también, ¿no? En definitiva, el Sheikh, el Pir, está vivo y está vivo en nosotros. Está vivo en nosotros. Nosotros no somos el maestro, ¿eh? Esto es una Sí, conclusión que hay que corregir. No, no. Él vive a través nuestro en la medida en que nosotros somos capaces de seguir su ejemplo. De claro. seguir su ejemplo. Mayala, Mayala. Para cerrar, mi amigo, quiero justo leer una de las partes más lindas de tu libro que tiene que ver con esto que acabas de decir del final del vínculo y de la búsqueda de Maulana de Shams en sí mismo, ¿no? Lo leo como para cerrar, es algo muy cortito pero muy lindo. Dice, cuentan que en esos 2 años de búsqueda tan desesperada como infructuosa, Rumi no pudo pronunciar el nombre de Shams ni una sola vez. Mayala, esto es lo que decías tú. Era como si su simple vocalización agrandara aún más la herida de su corazón. Sin embargo, a través de la poesía, Rumi logrará sobreponerse a tanto infortunio. En ese momento crucial de su vida, la poesía fue para él revelación y medicina, o lo que es lo mismo, apertura y cura. Mayara. En el instante en que Rumi pudo comenzar a nombrar a Shams en sus poemas, todo cobró una nueva dimensión para él. Podríamos decir que acabó por superar la prueba de la desaparición de Shams, interiorizando su presencia. Muy Eso es. posiblemente Rumi no supo jamás a ciencia cierta qué fue lo que en verdad sucedió con Shams. Eso sí, 3 años después de su súbita desaparición,
Rumi pudo haber recibido la confirmación de su muerte. Así pues, el dolor de la ausencia le siguió poco después el gozo de la presencia, pero esta vez interior. Rumi curó su mal al ver reflejado en sí mismo la figura luminosa de Shams, brasa incandescente que no se apagaría jamás. Mashallah, este podría ser el final del libro, es hermoso, muy lindo, Mashallah. Te agradezco muchísimo Sí, por este libro, te agradezco muchísimo, Jalil, por emprender esta aventura de contar esta relación hermosa, nutritiva, conmovedora, que da para hablar vidas enteras y que, como bien decías, nos sigue interpelando hoy a todos nosotros, ¿no? A veces uno cree ver, piensa que el maestro obedece a ciertos moldes y ciertos cánones, y esta historia nos enseña que el maestro viene siempre por los lugares más impensados y sobre todo viene, como bien decías al principio, cuando uno ya está preparado. Así que gracias de nuevo, sí. Jalil. Los invitamos a todos a esta formación que inicia en octubre, la Conferencia de dos Mares, sobre el vínculo maestro-discípulo o maestro-maestro o discípulo-discípulo entre Maulana Rumi y Shams al-Tabriz. Alhamdulillah, los esperamos. Y gracias de nuevo, Jalil, por tu presencia, por tu entrega, por tu generosidad en tus cursos que siempre son realmente transformadores. Muchas gracias a ti, querido Atul Wakil. También felicidades, como siempre, por todo tu trabajo en la Madrasa Rabbani y será un honor y un placer volver nuevamente a nuestra aula virtual, ¿verdad? A Mm. nuestra aula virtual de la Madrasa Rabbani y poder, diríamos, conversar, charlar, reflexionar, hacer tafakkur, meditar eh, sobre la confluencia de estos dos grandes mares que fueron Maulana Jalaluddin Rumi y Shams de Tabriz. Cuando soy más yo es cuando soy tú. Cuando soy más yo es cuando soy tú. Seguro que eso podría pronunciarlo muy bien Maulana Jalaluddin Rumi. Vamos a ver un poquito qué significa todo esto a lo largo de estas sesiones, desde exacto el mes de octubre hasta el mes de marzo. Y ojalá que en algún momento podamos también hablar de todas estas cosas in situ Insisto, y en eso sería algo muy presencia lindo. en la ciudad de Konya, donde se produjeron todos estos acontecimientos, y también, ¿por qué no?, en la ciudad de Estambul, que fue, diríamos, después la ciudad que recibió los ecos de esta confluencia de mares y donde fructificó como escuela toda la belleza, toda la sabiduría, toda la potencia del sufismo merlevi. Ojalá que también a través de la Madrasa Rabbani algún día podamos viajar y poder ver todas estas cuestiones en los lugares en los cuales Inshallah, amin, inshallah, amin. esto Inshallah, sucedió. amin. Inshallah, se sucede ese sueño pronto. Alhamdulillah. Ojalá Gra- que también podamos hacer eso. Alhamdulillah, gracias de nuevo, Jalil. Los esperamos a todos entonces en octubre. Nos escriben los que están interesados. Y ya queda poquito tiempo. Ya estamos en septiembre, así que octubre pasa muy rápido. Y bueno, nos esperamos y nos vemos en el aula virtual. Inshallah. Un gran abrazo para ti, Jalil. Un gran abrazo para todos y muchos salam para todos. Alhamdulillah, nos vemos hasta Igual, pronto.